El aire gélido de Wisconsin, un 16 de noviembre de 1957, no solo helaba los huesos, sino que estaba a punto de congelar el alma de una nación. En la pequeña y aparentemente tranquila localidad de Plainfield, algo se había roto. Bernice Worden, la dueña de la ferretería, una mujer robusta y conocida por todos, se había esfumado. Y la última persona que la vio, o al menos la última que admitió haber estado en su tienda, fue un granjero solitario y peculiar llamado Edward Gain. Lo que la policía encontraría esa noche en la granja de Gain, una propiedad aislada y descuidada que se alzaba como un monumento a la decadencia, trascendería cualquier pesadilla imaginable. No solo resolverían la desaparición de Worden, sino que desenterrarían un horror tan profundo, tan visceral, que sus ecos resonarían durante décadas, alimentando las creaciones más oscuras de la ficción y redefiniendo para siempre la figura del monstruo. Porque en esa casa, entre el desorden y el hedor, se ocultaba el origen de Norman Bates, el nacimiento de Leatherface y la aterradora verdad de que los peores demonios, a menudo, visten piel humana. Plainfield, Wisconsin. Un punto más en el mapa del medio oeste americano, rodeado de campos de maíz y una tranquilidad casi pastoral. Aquí creció Ed Gain, en una granja apartada del mundanal ruido, pero no del todo aislada de la ponzoña que puede anidar en el corazón humano. Su padre, George, era un alcohólico maltratador, una figura paterna débil y ausente, eclipsada por la imponente y fanáticamente religiosa Augusta Gain. Augusta era el sol negro alrededor del cual orbitaba la pequeña y disfuncional familia Gain. Veía pecado en cada esquina, depravación en cada mirada, y consideraba el mundo exterior, especialmente a las mujeres, como instrumentos del diablo. A sus dos hijos, Henry y el pequeño Eddie, les inculcó un miedo cerval a la inmoralidad, al sexo y a cualquier atisbo de alegría mundana. La granja era su púlpito y su prisión. Ed, tímido, socialmente torpe y con una extraña risa espasmódica que a menudo parecía surgir en los momentos menos apropiados, se aferró a su madre con una devoción enfermiza. Ella era su única confidente, su guía, la única voz que importaba en su universo constreñido. Mientras Henry, el hermano mayor, intentaba en ocasiones rebelarse o cuestionar el yugo materno, Ed lo absorbía todo, convirtiéndose en un reflejo pálido de las creencias y los miedos de Augusta. La relación era una simbiosis tóxica, un cordón umbilical que nunca se cortó del todo. Los años de la infancia y adolescencia de Ed estuvieron marcados por el aislamiento. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un muchacho extraño, a menudo objeto de burlas, que prefería la soledad y que soltaba datos macabros sobre anatomía o las atrocidades nazis leídas en revistas sensacionalistas, un atisbo temprano de las oscuridades que se agitaban en su interior. La muerte de su padre en 1940, víctima de su alcoholismo, apenas alteró la dinámica familiar. Augusta y sus dos hijos continuaron con su vida aislada en la granja. Pero el primer quiebre real en el precario equilibrio de Ed llegaría en 1944. Henry, su hermano, murió en circunstancias extrañas durante un incendio en la propiedad. Oficialmente, fue un accidente, asfixia por el humo. Pero los rumores y las sospechas siempre planearon sobre aquel suceso. Henry había empezado a hablar de marcharse de la granja, de buscar una vida propia. Incluso había criticado la insana dependencia de Ed hacia su madre. ¿Fue realmente un accidente? Ed, que había denunciado la desaparición de su hermano, guió a la policía directamente hacia el cuerpo calcinado horas después, a pesar de la densa humareda y la confusión. Las contusiones en la cabeza de Henry nunca fueron investigadas a fondo. Con Henry fuera del camino, Ed se convirtió en el único foco de la atención y el control de Augusta.
Un año después, en 1945, Augusta Gain murió tras una serie de derrames cerebrales. Para Ed, el mundo se derrumbó. La mujer que había sido su ancla, su ley, su todo, se había ido. Ahora, con 39 años, Edward Gain estaba completamente solo en la granja de Plainfield. La casa, ya de por sí sombría, comenzó a reflejar el vacío y la creciente perturbación de su único ocupante. Clausuró las habitaciones de su madre, el salón, el comedor, preservándolos como santuarios intactos, cubiertos de polvo, como si esperase su regreso. Él se recluyó en una pequeña habitación junto a la cocina, un espacio caótico y sucio que se convertiría en el epicentro de sus futuras abominaciones. La soledad, para una mente ya frágil y moldeada por una educación represiva y distorsionada, puede ser un terreno fértil para la locura. Ed comenzó a devorar literatura sobre anatomía humana, experimentos médicos de los campos de concentración nazis y revistas de aventuras con relatos de cazadores de cabezas y exhumaciones. Su fascinación por el interior del cuerpo humano, especialmente el femenino, comenzó a tomar un cariz obsesivo. La figura de su madre, idealizada y temida a partes iguales, se agigantaba en su mente. Empezó a desear, de una forma retorcida, una conexión con ella, una forma de traerla de vuelta o quizás de convertirse en ella. Fue entonces cuando comenzó su descenso a la profanación. Impulsado por una lógica macabra que solo él entendía, Ed Gain empezó a visitar los cementerios locales al amparo de la noche. Su objetivo: tumbas recientes de mujeres de mediana edad, mujeres que, en su mente perturbada, se asemejaban a Augusta. Con la ayuda de un amigo igualmente marginal, Gus, aunque la participación de este siempre fue nebulosa y probablemente limitada a ser un conductor ocasional, Gain desenterraba los cuerpos. No buscaba joyas ni objetos de valor. Lo que Ed Gain extraía de aquellas tumbas heladas eran partes de los cuerpos: piel, huesos, órganos. De vuelta a la soledad de su granja, comenzaba su grotesca artesanía. Con una habilidad sorprendente para alguien sin formación, Ed Gain empezó a crear objetos domésticos y prendas de vestir a partir de los restos humanos. Pantallas de lámpara hechas de piel humana tensada, cuencos fabricados con cráneos cerrados por la mitad, ceniceros de calaveras. Hizo fundas para sillas con piel curtida, un corsé con un torso femenino desollado, polainas y máscaras faciales cuidadosamente extraídas de las cabezas de sus sujetos. La obra cumbre de su macabra colección era un traje de mujer completo, con pechos y vulva, cosido con la piel de varias mujeres, un intento desesperado y monstruoso de meterse, literalmente, en la piel de una mujer, quizás en la de su propia madre. La casa de los Gain se transformó en un museo del horror, un reflejo tangible de una mente en desintegración. El hedor a descomposición y productos químicos se mezclaba con el olor a suciedad y abandono. Y mientras tanto, para los pocos habitantes de Plainfield que interactuaban con él, Ed seguía siendo el tipo raro, el solterón excéntrico que hacía trabajos ocasionales y contaba chistes extraños, aunque nadie sospechaba la magnitud de la oscuridad que albergaba. Se decía que bromeaba sobre tener cabezas reducidas en casa, pero todos lo tomaban como otra de sus excentricidades. Durante casi una década, Ed Gain vivió esta doble vida, alimentando sus fantasías y su colección macabra con los despojos de los muertos. Pero la línea entre profanar tumbas y quitar una vida es, para una mente como la de Gain, peligrosamente delgada. Y esa línea estaba a punto de cruzarse. Mary Hogan, la corpulenta y ruidosa dueña de la taberna local, desapareció en diciembre de 1954. Se encontró un reguero de sangre en su establecimiento y un casquillo de bala calibre .32, pero ni rastro de Mary. La investigación no llegó a ninguna parte. Ed Gain era cliente ocasional de la taberna,
pero nadie lo conectó con la desaparición. 3 años después, el sábado 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, de 58 años, dueña de la ferretería de Plainfield, no regresó a casa para almorzar. Su hijo, Frank Worden, que también era ayudante del sheriff, fue a buscarla a la tienda. La puerta estaba cerrada con llave, la caja registradora abierta y vacía, y un rastro de sangre conducía a la parte trasera del local. La última entrada en el libro de ventas era una garrafa de anticongelante, comprada por Ed Gein. Frank Worden recordó que Gein había estado merodeando por la tienda la semana anterior, preguntando por anticongelante y haciendo comentarios extraños sobre querer volver esa misma semana para salir a cazar con él. La sospecha recayó inmediatamente sobre el solitario granjero. El sheriff Art Schley, junto con Frank Worden y otros agentes, se dirigieron a la granja de los Gein al caer la noche. La casa estaba oscura y silenciosa. Forzaron la entrada. Lo que encontraron al cruzar el umbral de la cocina heló la sangre del más curtido de los oficiales. El hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de podredumbre, químicos y algo más, algo indefiniblemente humano. La cocina era un caos de basura, platos sucios y herramientas oxidadas. Pero fue en el cobertizo contiguo donde el horror alcanzó su clímax. Colgado de las vigas por los tobillos, abierto en canal como un ciervo recién cazado, decapitado y eviscerado, se encontraba el cuerpo de Bernice Worden. La inspección subsiguiente de la casa reveló la verdadera magnitud de la depravación de Ed Gein. Encontraron la cabeza de Bernice Worden en un saco de arpillera. Y luego, habitación tras habitación, el catálogo de horrores. Los cuencos hechos con la parte superior de cráneos humanos, las sillas tapizadas con piel, las pantallas de lámpara translúcidas que bajo la luz de las linternas revelaban la textura inconfundible de la piel humana. Un cinturón hecho de pezones femeninos. Un par de labios cosidos a un cordón para subir una persiana. Un corsé hecho con el torso desollado de una mujer. Máscaras hechas con los rostros de 9 mujeres diferentes, cuidadosamente conservadas y pintadas. Un corazón en una sartén sobre la estufa. Y, por supuesto, el traje de mujer, esperando en su macabra quietud. También encontraron la cabeza de Mary Hogan en una caja de cartón. La noticia de los hallazgos en la granja Gein conmocionó a Plainfield y pronto al mundo entero. El carnicero de Plainfield, como lo apodó la prensa, se convirtió en una sensación macabra. Cuando Ed fue arrestado esa misma noche en una tienda local, se mostró extrañamente tranquilo, casi dócil. Durante los interrogatorios, confesó los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan. Admitió haber disparado a Worden con un rifle calibre .22 en la ferretería y haber llevado su cuerpo a la granja en la camioneta de la tienda. También confesó haber matado a Mary Hogan, aunque sus recuerdos sobre este crimen eran más confusos. Sobre los restos humanos, explicó con una pasmosa naturalidad sus visitas nocturnas a los cementerios, admitiendo haber profanado al menos 9 tumbas. Afirmó que lo hacía en una especie de trance, a veces despertando sin recordar cómo había llegado allí o qué había hecho. Su motivación, según sus propias palabras, era compleja y profundamente perturbadora. Hablaba de su deseo de tener una vagina, de su anhelo por una transformación sexual, de su deseo de convertirse en mujer, de resucitar de alguna forma a su madre, de habitar su piel. En sus delirios, creía que al rodearse de estos restos femeninos, al vestirse con ellos, podría lograr esa transmutación. Los psiquiatras que lo examinaron lo diagnosticaron con esquizofrenia y psicopatía sexual. Lo encontraron mentalmente incompetente para ser juzgado. Ed Gein fue internado en el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes en Waupun, Wisconsin.
La Casa de los Horrores fue declarada un peligro para la salud pública y, antes de que pudiera convertirse en una atracción turística macabra, fue misteriosamente incendiada en marzo de 1958, probablemente por vecinos indignados. Los objetos de su colección fueron fotografiados y luego destruidos. 10 años después, en 1968, los médicos consideraron que Gein estaba lo suficientemente cuerdo como para ser juzgado. El juicio fue breve. Fue declarado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero también legalmente demente en el momento del crimen, por lo que fue devuelto a instituciones psiquiátricas, donde pasaría el resto de su vida. Murió de insuficiencia respiratoria y cáncer en el Instituto de Salud Mental Mendota, en Madison, Wisconsin, el 26 de julio de 1984, a la edad de 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba sin nombre para evitar el vandalismo, cerca de su madre, Augusta. Pero la historia de Ed Gein no terminó con su muerte. El horror que desató trascendió los límites de Plainfield y se incrustó profundamente en la psique cultural. El caso Gein, con su mezcla de aislamiento rural, una relación materna tóxica y patológica, profanación de tumbas y la creación de trofeos humanos, se convirtió en una fuente de inspiración directa para algunas de las obras más emblemáticas del género de terror. En 1959, el escritor Robert Bloch, que vivía a solo unas millas de Plainfield y había seguido de cerca el caso, publicó su novela Psicosis. El personaje de Norman Bates, el tímido y apocado encargado de motel, dominado por la presencia invisible y controladora de su madre, con quien mantenía conversaciones y cuya ropa a veces vestía, era una transposición casi directa de Ed Gein. La idea del asesino aparentemente inofensivo, cuya psique fracturada albergaba una segunda personalidad monstruosa ligada a una figura materna devoradora, cautivó y aterrorizó al público, especialmente después de la adaptación cinematográfica de Alfred Hitchcock en 1960. La imagen de Norman Bates, con su sonrisa perturbadora y su conexión enfermiza con madre, se convirtió en un arquetipo del horror psicológico. Años más tarde, en 1974, el director Tobe Hooper desataría otra pesadilla cinematográfica inspirada en parte por los crímenes de Gein: La Matanza de Texas. Aunque la película presentaba una familia de caníbales y no un asesino solitario, el personaje de Leatherface, con sus máscaras cosidas con piel humana, su casa decorada con muebles hechos de huesos y piel, y la atmósfera general de terror rural y primitivo, bebía directamente del pozo oscuro de la granja de Plainfield. La idea de los trofeos humanos, de la profanación del cuerpo como materia prima para una decoración macabra, y el asesino enmascarado cuya identidad se construye a partir de sus víctimas, eran ecos directos de los actos de Ed Gein. Más allá de estas dos icónicas figuras, la influencia de Gein se puede rastrear en innumerables asesinos de ficción, desde Buffalo Bill en El silencio de los corderos, con su deseo de crear un traje de mujer con la piel de sus víctimas, hasta elementos en personajes de películas slasher y thrillers psicológicos. Ed Gein no solo cometió crímenes atroces, involuntariamente proporcionó el molde para un nuevo tipo de monstruo. El monstruo de al lado, el vecino aparentemente normal, cuya fachada oculta una depravación insondable. La historia de Ed Gein nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la mente humana. Cómo un entorno de represión y aislamiento puede torcer un alma hasta tal extremo. Cómo la devoción filial puede mutar en una obsesión tan monstruosa. Plainfield era un lugar común, habitado por gente común. Y entre ellos vivía un hombre que desenterraba cadáveres y convertía la piel humana en objetos cotidianos. La granja ya no existe, reducida a cenizas y luego a un campo vacío. Pero la leyenda de Ed Gein perdura, no solo como un caso criminal infame,
sino como una advertencia sombría. Nos recuerda que el horror no siempre acecha en castillos góticos o en tierras lejanas. A veces, crece en el silencio de una granja aislada, alimentado por la soledad, la locura y los susurros de una madre muerta. Y su legado, grabado en celuloide y en las pesadillas colectivas, sigue preguntándonos hasta dónde puede llegar la oscuridad que anida en el corazón humano, justo detrás de una puerta cerrada, en una casa aparentemente normal, en cualquier tranquilo rincón del mundo. La pregunta que flota en el aire, helada como el invierno de Wisconsin, es si realmente podemos conocer a quienes nos rodean, o si bajo la superficie de lo cotidiano, otros Seth Gein esperan, en silencio, a que se cierre la noche.